Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Fíjate que eh, yo te pregunto en este momento, ¿te gusta que te traten bien? ¿Te gusta que te traten con amabilidad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos traten bien? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gusta que no haya maltrato, ni físico, ni maltrato verbal, ni maltrato psicológico. Ningún miembro de la familia debe ser de alguna manera abusado o maltratado. Ningún miembro de la familia debe ser maltratado ni con palabras, ni con golpes, ni con nada. Por eso hoy vamos a tratar ese tema que se llama maltrato o abuso dentro de la familia. Solamente vamos a tocar ahorita el abuso que a veces se da entre los esposos, ¿verdad? Por eso Pablo escribe muy claramente acerca de esto. Pablo escribe y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate qué interesante, porque Pablo había hablado acerca de esto pues hace ya casi 2000 años. Entonces, ¿qué tan importante o qué importancia le está dando el Señor acerca de tratar bien a las mujeres, a la esposa en este caso? Por eso aquí habla acerca de eso. Y dice, así también los maridos, escuchen, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pues sí, aquí podemos preguntarnos, ¿quién de nosotros sería capaz de maltratarse o maltratar a su cuerpo? Ninguno de nosotros sería capaz, porque pues nos haríamos daño nosotros mismos. Por eso dice, asimismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Qué hermoso es lo que dice el Señor. Y después continúa que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto está en Efesios 5, 25, 28 y 29. Pero aquí habla de tres principios básicos. El hombre debe tratar bien a la mujer, pero también habla acerca del cuidado que debe de tener hacia ella, ¿verdad? Por eso habla acerca de que la sustenta. Una forma de demostrarle el amor a nuestra esposa es llevándole el sustento, es llevando o cubriendo los gastos en la economía. Por eso dice aquí la cuida, la sustenta, ¿verdad? Y también dice que como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Muy sencillo. Entregó su vida por la iglesia, o sea, por ti y por mí. Entregó su vida Cristo. Entonces nosotros como varones tenemos que ser capaces de entregar también nuestra vida por nuestra esposa, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios. Y también continuamos viendo cómo se expresa claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hace mención de estas características. Si el esposo ama a su esposa como a Cristo, o como Cristo amó a la iglesia, pues nunca abusará de la esposa, nunca maltratará a la esposa. Cristo se dio a sí mismo, como acabamos de leer, por su iglesia. Porque el abuso niega el amor y menosprecia a la esposa. Entonces nosotros nunca debemos maltratar, en este caso, los varones a la mujer. Pero, quiero mencionar algo que se ha estado dando ya en los últimos tiempos. Que también las mujeres maltratan en muchas ocasiones a sus maridos. Y pudieran pensar ¿en qué? ¿En qué? Si nosotros tratamos bien a nuestro esposo, le hacemos su comidita, le lavamos su ropita y todo eso, pero no se trata solamente de eso, sino que también puede existir un maltrato verbal, ¿verdad? Ofensas. Puede existir un maltrato
psicológico, un menosprecio también de la mujer hacia el varón. Por eso es importante entender que el maltrato o el abuso dentro del matrimonio, que es lo que estamos tratando, debemos erradicarlo totalmente. No debe existir ni de una parte, como es el marido, ni de parte de la mujer. Es muy importante porque dice claramente en Génesis 2:24, y por eso lo dice claramente, que si el esposo ama, claramente dice, no abusará de su esposa. Cristo se dio a sí mismo, ya lo acabamos de leer. Pero quiero mencionar esto, el hombre, escucha lo que dice Génesis, el hombre deja a su padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Imagínense que cuando habla en Génesis, pues todavía ellos, Adán y Eva no tenían suegros, ¿verdad? Ellos eran solitos, pero habla acerca de dejar a padre y madre como una forma de independencia. Este punto ya lo habíamos tratado también en otro de los temas que hemos dado acerca de la independencia en el matrimonio. Pero aquí habla porque a veces nosotros no consideramos este principio de que ya somos una sola carne, que no debemos maltratarnos a nosotros mismos. Somos una sola carne. El hombre debe entender, y la mujer también, que ya si afectamos a la mujer, nos estamos afectando a nosotros mismos. Y la mujer debe entender que si está afectando o está abusando del hombre, también se está afectando ella misma. Y este es el razonamiento que tenemos que dar. En alguna ocasión hicimos una práctica, mi esposa y yo, con dos papeles de hojas de papel, y los llenamos de resistol y los pegamos. Así es como cuando se une uno en matrimonio. Se pegan así en automático y dejamos un momento que seque ese resistol o ese pegamento, y después intentamos despegar las hojas. ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. Quedan parte de esta hoja, quedan pegadas en esta, y en esta quedan partes de esta hoja pegadas en esta. O sea, siempre los dos se hacen daño, las dos hojas, cuando hay una separación. Por eso el divorcio, que es otro tema que vamos a tratar después, el divorcio causa que uno y otro se lleva algo de sí. En algunos casos dicen que el corazón, ¿verdad? Pero sí, el alma es herida. Por eso yo decía, el maltrato no solo físico, sino también puede ser un maltrato emocional. Hay muchas personas que tratan con palabras, con groserías a su esposa, muchos hombres. Y también hay esposas que tratan muy mal a su marido. Por eso es importante este tema del maltrato, que no se debe dar, y menos porque somos cristianos, y los cristianos debemos demostrarnos amor. Fíjate lo que dicen los versículos que voy a leer ahorita en Efesios 5:21, donde habla, ni el esposo ni la esposa deben tratar mal el uno al otro. Fíjate que ni siquiera debemos nosotros, como ya lo mencioné en alguna ocasión, lo quiero repetir, ni siquiera, porque dice que se debe tratar a la mujer como al vaso más frágil. ¿Y qué es un vaso frágil? Es un vaso de cristal que puede romperse. Pero ahora tenemos que entender que ambos somos como ese vaso de cristal. Tenemos que cuidarnos como si fuera una cosa preciosa, hermosa. Mira, Pedro expandió el enfoque correcto de la sumisión, porque a veces dicen, pues la mujer debe estar sumisa a su marido, pero aquí dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta
de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque algunas mujeres dicen, ¿cómo voy a tratar bien a mi esposo, verdad? Si él es un borracho, él es un mujeriego, yo no sé lo que pueda hacer tu esposo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas tú lo escogiste. Algunas mujeres dicen, no, es que ese marido me lo dio Dios. No es cierto eso. Tú escogiste al esposo que tienes. Y en muchas ocasiones cometiste el error de casarte con un inconverso, de casarte con alguien que no tenía el temor de Dios. Entonces, si tú también, si eres varón y te casaste con una mujer inconversa, pues es lo mismo, porque la misma Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y los padres enseñar a nuestros hijos que busquen dentro del pueblo de Dios alguien, ¿verdad?, con el que se vayan a casar para que tengan un matrimonio. Ya dijimos, no hay matrimonios perfectos. Que tengan un matrimonio llevadero, un matrimonio feliz, donde pongan en el centro de su matrimonio a Cristo. Donde cuando haya discusiones puedan platicarlo, cuando hayan problemas, cuando hayan fricciones, puedan leer la Biblia, orar para que el Señor quite toda fricción, todo malentendido. Pero si tú ya cometiste el error y te casaste con un inconverso, dice que por el testimonio tuyo se ha ganado para Cristo. Fíjate, qué gran responsabilidad. Una gran responsabilidad si tienes un esposo inconverso es de que lo trates bien, de que lo puedas ganar para Cristo. Claro, siempre y cuando, ¿verdad?, él no quiera tampoco abusar de ese amor que tú les das. Porque si ha habido ocasiones en que tienen que separarse porque el esposo es golpeador, ¿verdad? Y puede llegar incluso a matar a su esposa. Por eso tener mucho cuidado en eso. Pero sí es importante que tú ores, que tú le pidas al Señor que toque ese corazón duro, que pueda ser convertido, pero esa conversión se va a dar cuando tú también guardes tu testimonio y si ya cometiste el error y te casaste con él, ahora trata de ganarlo para Cristo con un buen comportamiento, como lo acabamos de leer en Pedro, ¿verdad? Que dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bueno, quiero cerrar este tema del maltrato pidiéndote que reflexiones. El maltrato, para que haya maltrato se necesitan dos personas. Entonces, si la misma palabra de Dios nos enseña que tenemos que vencer el mal con el bien. O sea, no puedes tú actuar de la misma manera como está actuando la persona que te está agrediendo. Si hay maltrato, también existen leyes y no es que te esté mandando a que lo denuncies, a que lo demandes, pero si es de riesgo de vida o muerte, tienes que acudir a las instancias que te protegen. Hay muchas instancias que protegen, ¿verdad?, contra el tipo de abuso o de maltrato. Sea hombre o sea mujer, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, yo te voy a pedir que guardes tu testimonio, que ores por esa persona. Si te está maltratando, acércate a tu pastor, pídele un consejo, acércate a una hermana que sea llena del Espíritu Santo para que te dé un buen consejo, o acércate a un hermano. Eso sí, te voy a decir, si eres mujer, acércate a una mujer. Si eres varón, acércate a un varón. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender mejor y puedes tú tomar decisiones sabias dirigidas por el Espíritu Santo. Pues con esto quiero terminar. Que Dios te bendiga y que se acabe todo maltrato en el nombre de Jesús, que se acabe todo maltrato en tu matrimonio. Que Dios te bendiga. Hasta luego.